salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Mejía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ya Oíste. Hoy vamos a tratar un tema que se tiene que visibilizar y es la prevención del suicidio. Para profundizar en el tema tenemos a una invitada que nos ayudará a entender y responder dudas, pero sobre todo, cómo podemos romper ese tabú y más que nada saber cómo ayudar a las personas que pueden estar en declive. Si vas manejando, cocinando, o vas al trabajo o estás en el gimnasio, no te detengas, que esto es Ya Oíste. Hablar del suicidio no es fácil, tanto que la Organización Mundial de la Salud considera que la depresión es un trastorno mental que afecta al 5% de la población. La INEGI también nos indica que 8 de cada 10 hombres cometen suicidio y 2 de cada 10 mujeres. Creo que aquí es importante porque todavía tenemos ese estigma de que a los hombres no sufren, de que a los hombres no les va a pasar nada, ¿no? Más ellos. Con esta pequeña introducción queremos recibir a la neuropsicóloga Cecilia Flores Mendieta. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, muchas gracias y gracias por esta invitación para hablar de este tema con mucha importancia. Gracias a ti. Bueno, nuestra invitada es coordinadora del Programa Integral de Salud Mental, que es egresada de la Universidad del Valle de México y tiene una maestría en psicoterapia gestal por la Universidad Gestal y también cuenta con una segunda maestría en evaluación y diagnóstico neuropsicológico por el Instituto Superior de Estudios de Occidente. Cuenta con varios cursos y diplomados y tiene experiencia en campo clínico, atención a infantes, adolescentes y adultos. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nosotros agradecemos demasiado que los especialistas de la salud vengan a conversar sobre estos temas que son tan importantes para el público, para nuestros derechohabientes, para nuestros seguidores, nuestros oyentes. Y por eso nos gustaría empezar con unas preguntas que, recordar que este 10 de septiembre es el Día de la Prevención del Suicidio. Explícanos un poco si el suicidio es una enfermedad, una condición, afecta obviamente a la mente. ¿Qué es? Pues mira, el suicidio vamos a hablar de una definición primero para entenderlo y que vayamos comprendiendo que esto también es un tema o una situación multifactorial, que no solamente depende de una cosa. Vamos a considerar que la Organización Mundial de la Salud va a definir el suicidio como un acto deliberado donde inicia y realiza una persona en pleno de su conocimiento o expectativa un desenlace fatal. Entonces, a este respecto, pues vamos a considerar, como bien mencionaba, que es un problema multifactorial y que resulta de una compleja interacción de algunos factores, tanto biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos e inclusive ambientales. Entonces vamos a ver por qué es importante que podamos hablar de este tema de la prevención del suicidio y cómo podemos empezar un tratamiento, como bien mencionabas al inicio, algunos temas asociados a otros problemas en materia de salud mental, como puede ser la depresión, algunos otros temas con consumo de sustancias que pueden orillar a que esto de desenlace pues sea fatal. Sí, ¿por qué si es un problema que nos puede llegar a afectar a todos, sigue siendo un tabú, un tema tabú en la sociedad? Este es algo con lo que estamos luchando día a día para romper este estigma y este tabú en relación al suicidio, y creo que tiene que ver mucho con el hecho de que a veces pensamos que si no hablamos de lo que nos duele, no existe. Y entonces si yo lo tapo, entonces pareciera que eso que estoy sufriendo o eso que me está doliendo internamente no existiera. Entonces de entrada hay que romper con ese tabú y que no es malo hablar de las cosas que nos están generando conflicto tanto emocional como a veces en nuestro pensamiento, en nuestras relaciones sociales, y tenemos que darle esta voz, ¿no? Y también que como sociedad no estamos preparados a escuchar a alguien que sea doliente, ¿no? Tratamos de silenciarlo y tratamos de que eso lo quitemos y decir ser feliz es fácil, ¿no? Si te sientes triste, pues deja de estarlo, busca cosas o acciones que te gusten
gusten, sí va encaminado dentro de las estrategias, pero no es tan fácil. Entonces, sí es importante que empecemos a romper este tabú y a veces, sobre todo con el suicidio, se tiene un estigma de si hablamos de suicidio, la persona lo va a cometer o vamos a fomentar que llegue a ese acto, ¿no? Y al contrario, el hablarlo puede ayudar a prevenirlo o inclusive a que lo orientemos a buscar este especialista en donde pueda manejar estos temas que le están doliendo. Hay que hacer mucha conciencia porque tanto así que en las familias el tema no se toca estando en la comida o en la sala viendo la tele. Creo que es importante empezarlo a normalizar, como tú dices. Así es, creemos que son temas que únicamente le compete al personal de salud mental, ¿no? Porque ni siquiera al personal de salud en general, es personal específico de salud mental y son temas que no se hablan en casa, que no se hablan con los amigos, que no se hablan en familia y creo que como bien mencionas es necesario que empezamos a romper esa barrera y que empecemos a darnos esta apertura de hablar del suicidio sin miedo. Sí va a ser algo que efectivamente puede generar un impacto, que sí a lo mejor no voy a saber cómo abordarlo de primera instancia, pero la primera pauta principal es aprender a escuchar. Ahora, no sé, tú me dirás en un ratito, la depresión puede ser un factor a llevar a cometer suicidio, pero también es importante hablar sobre ello. ¿Y qué otros factores son los que conllevan a esto? Cualquier problema en materia de salud mental, como los más comunes o los que están más asociados son la depresión, la ansiedad o inclusive algunos otros trastornos mentales que pueden generar algún riesgo como la bipolaridad, la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque las pautas que tienen pues son difíciles de manejar para las personas y si no están teniendo esta atención en materia de salud mental, porque también cabe mencionar que hay un estigma ante la atención en salud mental y las personas se tardan en buscar este apoyo. Entonces sí es uno de los factores principales que están asociados al riesgo suicida. Sin embargo, hay otros que también están asociados como puede ser la violencia o el abuso físico, emocional, sexual y pues también algo que hemos visto mucho en nuestra sociedad es esta violencia intrafamiliar de la cual todavía muchas familias padecen y que pues son factores importantes que pueden llevar a una persona a sentirse en esta desesperanza y pensar que no hay una salida para los problemas que están teniendo, así como inclusive problemas económicos relacionados al desempleo, a esa dificultad de encontrar un equilibrio entre las necesidades básicas, algunos otros gastos que se van generando en el día a día y esto genera un estrés también en nuestra población y pues puede llevar a también pensar o tener estas ideas con respecto al suicidio. Y hablando de otros temas u otros factores que se asocian también son estas relaciones interpersonales. Cuando estamos viviendo un duelo, cuando estamos teniendo la separación de una pareja, cuando nos encontramos con algunos problemas familiares y empezamos a buscar este aislamiento social, pues también pueden fomentar o incrementar estos riesgos en este aspecto. Y como te mencionaba muy al inicio también, el consumo de sustancias. Cuando tenemos un abuso en alguna de estas, en el consumo de algunas sustancias, pues podemos lograr o se pueden intensificar los síntomas que pueden estar presentes como depresión, ansiedad y pues esto llevar a una disminución de la inhibición en la acción y llegar al acto suicida, no nada más quedarse en ese pensamiento o en esa ideación, sino inclusive llegar al acto bajo el efecto de algunas sustancias. Entonces, sí son varios factores los cuales tenemos que considerar y como bien mencionabas también al inicio, esta tasa de mortalidad a veces también con respecto a la población masculina tiene que ver con factores culturales, ¿no? Factores en donde se asignan roles, ¿no? De acuerdo a nuestro género y a veces todavía está este estigma del hombre no llora, ¿no? El hombre no le duele esto, el hombre lo supera más rápido y al contrario, es quien vive más en silencio, quien le tiene menos oportunidad de compartir con sus redes de apoyo por todo lo que puede haber alrededor de cuando alguien reconoce y valida que está bajo una situación en materia de salud mental. Totalmente. Hablabas de algunos trastornos que también son factores de riesgo y me pongo a pensar como la bipolaridad, que te hace a veces víctima de bullying, o sea, te hace víctima de, no, o sea, si eres bipolar, ¿no? Como comúnmente se dice, tienes 2 caras, 3 caras. Y no es cierto, o sea, ni siquiera ese trastorno es así. O te hace víctima de que lo consideren que no es nada importante. Igualmente la depresión, ¿no? ¿Cuántos adolescentes están deprimidos? Y quizás sus papás le dicen, no tienes nada, va a pasar. Híjole. Así es como fuerte deseamos tema, la importancia, sí, ¿no? De visibilizar, sí, no poner etiquetas, no estigmatizar, sino reconocer que cualquiera de nosotros podemos pasar por una situación
situación, un problema de salud mental. Y hacerlo evidente. Así es, y que no es algo malo, que es algo normal, porque el ser humano está ahora sí que vulnerable a padecer cualquier respuesta orgánica ante una pérdida, ante un problema financiero, ¿no? Ante un problema en nuestras relaciones personales, ¿no? O sea, es una parte normal de nuestro organismo responder de esta manera, generar pensamientos automáticos donde pensamos que a lo mejor ya no vamos a salir de este problema. Esos son pensamientos normales, pero tenemos que aprender a trabajar con esos pensamientos, aprender a digerir esos pensamientos e ir generando estrategias de afrontamiento. Hablabas que obviamente también afecta al cerebro. Puede llegar a ser algo, me imagino, hereditario. Puede llegar a ser que tengas algún problema o que te diste un golpe en la cabeza y generó algún problema en el cerebro. Puede llegar a suceder. O sea, que sea algo involuntario. Puede haber algunas acciones que se puedan asociar. Sin embargo, habría que hacer otro tipo de evaluaciones primero, descartar daños orgánicos en otros aspectos. Sin embargo, tal vez ese podría ser un tema asociado a cómo nosotros integramos nuestra pérdida de la salud ante una situación, ¿no? Porque a veces cuando las personas se enfrentan a una enfermedad o algún otro padecimiento, no saben cómo aceptarlo y cómo integrarlo a su vida diaria, y eso puede ser un problema que los lleve a pensar en el suicidio como una opción, ¿no? Recordemos que el cerebro lo que va a buscar siempre va a ser aliviar el dolor que estamos sintiendo, y a veces esta es la respuesta que encuentra el suicidio. Ahora, ¿qué causas llevan a una persona a hacerse daño? O sea, ya hablamos de los factores de riesgo, pero ¿qué lleva a una persona a llegar a esta desesperación, a esta catarsis de decir, ya no quiero seguir viviendo, ya quiero acabar con mi vida? Pues como bien te decía, esto es multifactorial, no es solamente una causa, y que también esto es importante que lo identifiquemos, porque a veces pensamos que alguien, en cuanto ya tiene una problemática, la respuesta va a ser el suicidio, y no necesariamente. Como bien mencionaba, son estos problemas en materia de salud mental uno de las primeras causas asociadas, y que la importancia de recibir ayuda a tiempo puede ayudar a prevenirlo. Identificar nuestra historia de vida, ¿no? Qué es lo que hemos pasado, a lo que nos hemos enfrentado, y sobre todo qué recursos hemos aprendido de ello, porque a veces desafortunadamente pues no tenemos recursos de afrontamiento, y esa es justamente una de las problemáticas más importantes para resolver una situación difícil de la vida, y que dentro del concepto justamente pues de salud mental es lo que nos menciona también la Organización Mundial de la Salud, es que la persona tenga este recurso de afrontamiento. No nada más es un estado de bienestar en salud, ¿no? Sino que tengamos estos recursos para afrontar la vida y para hacerle frente a los problemas, porque si pensamos que nunca vamos a tener un problema o nunca vamos a tener un contratiempo, estamos como en una fantasía, ¿no? Es entender que esto es parte de nuestra realidad, que todos podemos caer en este tema del conflicto, como bien mencionas, de decir, ya no quiero vivir porque pienso que los problemas que tengo me están rebasando. Es normal, lo importante aquí es darnos cuenta que si los estamos teniendo ya estos pensamientos, requerimos de un apoyo, y el hablarlo es el primer paso, visibilizar que estoy teniendo un problema y que siento que los recursos que tengo no me están siendo suficientes, buscar este apoyo para encontrar nuevas estrategias de afrontamiento y lograr superar los problemas que estoy presentando. Otro de los factores, como también de las causas que bien mencionaba al inicio, es el consumo de sustancias. Si yo identifico que además estoy consumiendo sustancias y veo que la persona además empieza con algunas conductas de riesgo que a lo mejor antes no tenía, y empieza a irse a estas acciones o conductas, ¿no? de alto riesgo, como pueden ser desde tener relaciones sin protección, irse a actividades de alto impacto, ¿no? o que puedan poner en riesgo su vida cuando antes no lo hacían. Entonces también estamos hablando que esas son algunos elementos o algunas señales de alerta que podamos identificar, pero que bueno, también puede estar asociado a este consumo de sustancias que puede estar presentando la persona. ¿Cuáles serían las señales de advertencia más comunes que podría indicar a una persona? O sea, porque me remonto a como, no porque estés triste, es que estás deprimido. Así no porque todo el día estés como de, ya, por favor. No significa que estés deprimido, ¿no? Tal vez tuviste un mal día, tal vez, no sé, te iban a atropellar allá afuera, no lo sé. Pero ¿cuáles son las señales? Porque hemos visto, y sobre todo
todo en las redes sociales, que marcan mucho este tema de estás muy feliz, estás contento. Uh-huh. Una vez vi un video donde había una chica muy contenta, ¿no? Y en la descripción decían, esa chica el otro día se suicidó. ¿Quién lo iba a pensar o quién se iba a imaginar que eso iba a pasar? Uh-huh. La veíamos tan contenta. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos identificar esas señales? O sea, ya pasamos de diferenciar y de saber qué es el suicidio, pero ¿cómo podríamos identificar hasta en uno mismo qué me está pasando? Hacer introspección y decir qué me está sucediendo o qué le está sucediendo a mi compañero de al lado del trabajo, ¿no? Claro, sí, hay varias cosas que podemos identificar y como bien dices, una cosa es conocer cuáles son estas señales, ¿no? de alerta a las cuales tenemos que estar pendientes, pero a veces es difícil leerlas. Como bien decías, ahorita vamos a hablar de las señales, pero ¿cómo puedo diferenciarlo si alguien me está diciendo soy totalmente feliz y la vida es maravillosa cuando por dentro a lo mejor estoy sintiendo algo totalmente opuesto? Entonces vamos primero a conocer cuáles son estas señales. Cabe mencionar que pueden ser tanto verbales, emocionales, conductuales y algunas físicas. Vamos a irlas desglosando. Las señales verbales pueden ser comentarios directos sobre el tema ya no quiero vivir, me quiero morir. Cuando escuchamos eso, tenemos que estar ya alerta, ¿no? De que la persona que nos lo está compartiendo puede estar pasando por estos pensamientos o esta ideación suicida y tenemos que darle esa importancia, como pueden ser también comentarios indirectos, como ya no puedo más, esto ya no tiene sentido. No está hablando como tal la palabra muerte o sobre la vida, pero sí está dando ese mensaje indirecto. Entonces, esos son los primeros que hay que tener en cuenta si nosotros los escuchamos, darnos unos minutos de que si le podemos dar una escucha a una persona unos minutos que está brindando estos mensajes, puede cambiar su vida y puede cambiar la dirección de las decisiones que ha tomado. Entonces, esto es lo primero. Después vienen cambios en el comportamiento. Vamos a identificar que las personas se empiezan a aislar, ya no quieren convivir igual que antes porque justamente puede haber una sensación de que no están siendo entendidas, de que no las van a comprender y mejor deciden aislarse, deciden alejarse de sus amigos, de su familia, inclusive de las actividades que solían hacer. Puede ser una de las señales que podamos identificar. Oye, sí, ahorita me estaba acordando, digo, muy necesariamente si la persona se aísla, se puede identificar que sufre depresión o que tiene pensamientos suicidas o puede ir acompañado con los demás signos. Puede ir acompañado, como te decía, también no un signo o un síntoma no hace un diagnóstico. Lo que sí es que es una señal de que algo está pasando. Y entonces eso es en donde nosotros como población, y quiero también sensibilizar y concientizar en ese aspecto, el tema de salud mental no solamente compete al personal de salud en materia de salud mental, nos compete a todos, que justamente es parte de los objetivos que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De cambiar la narrativa con respecto al suicidio y en materia de salud mental en general, ¿no? O sea, todos somos agentes de cambio. Todos con un momento de escucha podemos generar un cambio y podemos impactar en cómo la otra persona está percibiendo la vida. Claro, sí. O sea, podemos apoyar mucho. Si tú estás, por ejemplo, ¿no? Yo me siento bien, o sea, me siento en paz, tengo ahorita una estabilidad emocional, te puedo ayudar a ti que estoy viendo o identificando ciertas señales. Entonces, como decías y hablábamos fuera de micrófono también, esta parte de cambiando la narrativa, de que todos podemos ser parte de ese cambio. Así es. Hablábamos justamente de estos cambios en el comportamiento, ¿no? En ese aislamiento también se puede ver desde el descuido personal, ¿no? Que si vemos que era alguien que solía cuidar mucho de su imagen, que solía tener ciertas características en su día a día y vemos ese cambio, puede ser, repito, una señal de alarma. No quiere decir que únicamente esté asociada a suicidio, sino puede ser depresión, ansiedad, problemas financieros. O sea, tenemos que detenernos a ver qué es lo que está pasando con esta persona. De esta palabra que me gustó mucho, esta frase que me gustó mucho que dijiste, algo está pasando. Así es. No necesariamente está deprimida, algo está pasando. Así como estas red flags que hay que identificar. Así es, que es como ahora lo vemos, ¿no? Se identifica estas red flags, coloquialmente, como lo dicen actualmente, ¿no? También hay que identificar si, sobre todo aquí si ya en el riesgo suicida, si empiezan a regalar pertenencias valiosas, ¿no? Si yo empiezo a clasificar mis cosas y las empiezo a regalar a mis seres queridos, sí es algo importante, una señal importante de que la persona está preparando una partida. Entonces hay que tomar en cuenta
a esto. También si hay cambios drásticos en el estado de ánimo, donde rápidamente de pasar a la calma pasan a sensaciones de irritabilidad, de enojo, de tristeza, ¿no? O sea, repito, esto son factores de que en el aspecto de la salud mental está teniendo cambios significativos, ¿no? En cuanto a los cambios justamente pues emocionales asociados a esto, la persona se vive con desesperanza, piensa que ya no hay una respuesta a los problemas que está teniendo, que ya la vida no tiene un sentido. Cuando lo vemos así, es ya ahora sí una señal importante de que esto sí se está acercando más a esta posible ideación suicida o a esta persona que quiere ya darse inclusive la vida, ¿no? Hay irritabilidad, tristeza profunda asociada, como hablábamos también, a la depresión. No quiere decir que toda persona deprimida va a suicidarse, ¿no? Porque también eso a veces lo pensamos, ¿no? De las personas deprimidas van a llegar al suicidio en algún momento, no. Sin embargo, sí es un factor de riesgo importante a considerar. En cuestión de las señales físicas, podemos ver que las personas suelen tener alteraciones del sueño, una pérdida o un aumento de peso considerable, que es una forma también visible de identificar, como bien mencionábamos, que algo está pasando, que algo no está bien en la persona, que no está terminando de digerir lo que está viviendo y viven también en fatiga constante. Y la última, las señales en este término de preparación para la muerte, es en donde vemos que empiezan a buscar accesos a medios letales, ¿no? Empiezan a investigar cómo suicidarse, ya empiezan a planificar este acto, inclusive empiezan a adquirir objetos que puedan utilizar en algún momento para autolesionarse. Entonces, estos sí son factores que hay que identificar, o si vemos que empiezan a redactar cartas de despedida, ¿no? Donde empiezan a despedirse de sus seres queridos, a dar este signo claro de que ya no quieren vivir y de que están preparando, como bien mencionaban hace un momento, esa partida, ¿no? Es decir, hasta aquí. Va de menos a más, claramente. Así es. O sea, los signos van de algo está pasando, algo no está bien, te estoy notando. En algún punto de estos signos podemos intervenir. Uno, identifica que alguien no está bien, que algo está pasando o que tiene pensamientos suicidas o que ya de plano entró en una crisis. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como segunda persona? ¿Qué podemos hacer nosotros? O, ¿qué puede hacer la persona? Si alguien nos está escuchando y dice, híjole, yo estoy pasando por eso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer? Esta es una parte, ¿no? La otra parte es cómo hablar con ellos, porque ahí es algo bien importante. Y lo que decías al principio, no solo decirles, ay, ya, va a pasar, no te preocupes, ¿no? No es para tanto. No te quiero escuchar porque no me interesa. ¿Cómo acercarnos a ellos y cuáles serían las palabras, si no mágicas, cuáles serían las palabras que podemos tener hacia ellos? Claro, yo aquí creo que más que considerar que existen estas palabras, es una acción. Okay. Y es darnos la oportunidad y pensar que actuar siempre va a ser mejor a no hacer nada, ¿no? Y dentro de este actuar es aprender a escuchar al otro. Y que esto, cuando le damos ese espacio a la otra persona para que pueda validar, para que pueda inclusive en silencio sentirse acompañado, porque a veces también es difícil para la otra persona expresar lo que está pensando, lo que está sintiendo. No es fácil reconocer que estoy pensando en quitarme la vida. No es fácil reconocer que ya no puedo más. Y entonces a veces solamente el hecho de que la persona sepa que puede ser acompañada, que no está solo para vivir esto que está pasando, puede ser de gran ayuda. Entonces, lo primero que como personas podemos hacer en este acompañamiento es dar esa apertura a la escucha y sobre todo no juzgar. Como bien mencionabas, a veces estos mensajes de todo va a pasar, esto no es tan grave, ya estamos metiendo un juicio con respecto a lo que la otra persona está percibiendo de su vida. Entonces, eso también es de suma importancia, no meter prejuicios, ¿no? Si no sabemos qué decir, es mejor quedarnos en silencio a decir algo que pueda ser contraproducente. Entonces, sí es importante aprender a mantener también la calma en esos momentos de acompañamiento al otro, a una persona que está doliente. En su momento, ya que haya terminado de compartir, es invitarlo a buscar esta ayuda profesional de alguien que pueda acompañarlo y pueda ayudarle a encontrar respuestas diferentes a esto que siente que ya no hay salida. Para eso tenemos diferentes acciones, y esto también, si alguien está sintiendo o teniendo estos pensamientos, que sepan que existe la línea de la vida en donde ustedes pueden llamar y van a recibir una atención en materia de salud mental para cualquier situación
situación, no únicamente hablando de suicidio, sino a lo mejor de otros problemas en materia de salud mental, para que puedan tener esta contención inmediata y posteriormente puedan darle seguimiento a su atención en este sentido. Hablas sobre el apoyo hacia la persona y el mantener la calma, el invitarlo a buscar ayuda profesional. En este proceso, una vez alguien me dijo, también es su proceso y lo va a buscar cuando él decida. Es importante tener esa paciencia y decir ok, pero no quites del dedo el renglón. Así es. Y como bien mencionaba, que es responsabilidad de todos. Si esa persona no está decidiendo en ese momento buscar el apoyo, pero decidió compartir contigo, te vuelves, como hablábamos, este factor de cambio. De decir, ok, no va a ir con un especialista, yo no soy un especialista, pero a lo mejor puedo darme esos minutos de escucha para la persona, esos minutos de hacerle saber que no está solo y que poco a poco en este acompañamiento, a lo mejor conmigo como su amiga, a lo mejor conmigo como su hermana, a lo mejor conmigo como su vecina que decidió por alguna razón abrir este tema, a lo mejor sí dar este monitoreo, ver que estas señales que habíamos ya mencionado no empiecen a incrementar. Si empiezan a incrementar, también es importante que tratemos de no dejar solos a la persona o tratar de alejarle esas cosas que pueden ser de alto riesgo, si a lo mejor tienen a la mano algún cuchillo, tijeras, ¿no? O sea, cosas que ya sabemos que pueden usar para autolesionarse, tratar de cuidar ese aspecto. Es lo que está a nuestro alcance y que siempre pensemos que el verbalizar el tema del suicidio no lo va a alentar a que lo haga. Al contrario, nos va a ayudar a identificar en qué fase de todo este proceso puede estar. A hacerlo consciente. Exactamente. Oye, Ceci, y por ejemplo, como te decía, si alguien está escuchando y dice, híjole, estoy identificando que yo tengo ciertos signos o señales, ¿qué debe de hacer? Acércate con quien más confianza le tengas, ¿no? O háblalo con quien más confianza le tengas. Así es, y como mencionaba, está este programa de la Línea de la Vida donde ustedes pueden llamar y van a recibir esta atención a nuestros derechohabientes. También es importante que sepan que se han reforzado todas las acciones en materia de salud mental en nuestro instituto. Se creó un programa integral de salud mental en donde ellos pueden acceder a nuestras unidades desde medicina familiar, clínicas de medicina familiar, para poder ser atendidos y de ahí se van a ir derivando de acuerdo a las necesidades que vayan requiriendo. Entonces, eso también es importante que la población lo sepa, ¿no? Que pueden acceder a estos servicios y que pueden tener esa atención de acuerdo a las necesidades que se van a ir identificando. La salud mental es importante, como lo dices. ¿Cómo podemos nosotros gestionar nuestras emociones? Porque una cosa son las emociones, ¿no? Y otra cosa es la gestión de estas emociones. ¿Cómo podemos manejar el estrés y la ansiedad? Como lo hablamos al principio, todos los factores son de la vida cotidiana. Todo es en la vida cotidiana y todo nos puede pasar y a mí todo y yo todo, ¿no? Pero la clave aquí es el aprender a manejar estas emociones y lo que te pase. Así ¿Cómo es. lo podemos hacer? Digo, yo creo que en estos programas nos apoyan. Así es. Ya digamos que ahí se ve de manera personalizada cada las estrategias que pueden ir generando. Sin embargo, un factor importante es validar. Validar porque como sociedad a veces lo que nos han enseñado es al contrario, a invisibilizar, a anular. No es válido sentirte triste, no es válido sentirte enojado, no es válido sentirte frustrado, ¿no? Y entonces volvemos a este tema de que tenemos que aprender a reconocer que somos seres humanos y que es normal sentirse triste, que es normal sentirse angustiado, que es normal sentirse estresado, pero que ahora tengo también que aprender a sacarlo, a cómo transformar esa emoción para que no se quede contenida. Todos vamos a tener diferentes estrategias, hay algunas encaminadas, sobre todo hablábamos también sobre el tema del autocuidado. Entonces, cuando hablamos de este tema de salud mental, es enfocarnos a que hay muchas cosas que podemos hacer también en nuestro día a día para gestionar estas emociones y que nos pueden ayudar a canalizarlas, a transformarlas y que a lo mejor si a alguien le funciona hacer ejercicio, a lo mejor a otra persona no, porque pues simplemente a lo mejor no les gusta simplemente eso, sí. Exactamente, pero tal vez me gusta la naturaleza y puedo salir a caminar un momento, ¿no? Y puedo salir con una amistad y puedo empezar a reforzar redes de apoyo, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta cuáles son estas acciones que nos pueden llevar a un autocuidado y que además también mencionábamos que hay muchos programas dentro de nuestro instituto que están encaminadas a ello, ¿no? Que no nada más es cuando ya está el problema de salud mental, sino al contrario, hay muchas acciones que podemos hacer para prevenirlas, hay muchos programas dentro también de la institución para las diferentes edades, para empezar la detección, el tamizaje en materia
materia de salud mental y desde ahí empezar a dar esa orientación y decir, oye, esta es una banderita roja, como hablábamos, ¿no? Hay que prestarle un poquito de atención. Si vemos que empieza en aumento, dar una continuidad. Si a lo mejor es temporal porque está pasando una situación de pérdida, un cambio, un proceso adaptativo, ¿no? También entender que tenemos que esperar a que nuestro organismo termine de comprender tanto cognitivamente como emocionalmente estos cambios y que los vamos a ir digiriendo poco a poco hasta llegar a la resolución del conflicto. Muchas personas piensan que cuando se atienden por parte de salud mental ya no voy a sentir dolor nunca, ya nunca me voy a sentir triste ni enojado. No, al contrario, voy a aprender a reconocer cuando me vivo de esa manera y qué hacer al respecto, cómo manejarlo. Nuestros escuchas se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son esos programas? Pues los voy a poner en pausa porque nos vamos a ir a un corte, nos vamos a detener aquí. Regresando, podemos mencionar algunos de estos programas. No te despegues. Date las 3. Estas son las 3 del ISSSTE. Foviste amplía ofertas de créditos hipotecarios para derechohabientes. Se firmó un acuerdo con BBVA México que permite a la institución bancaria ofrecer a la derechohabiencia el esquema Foviste para todos, financiamiento hipotecario que se complementa con el saldo de la subcuenta de vivienda del fondo. El convenio permite ofrecer créditos superiores al monto máximo del esquema tradicional y aplicar la cobranza mediante descuentos de nómina. Este programa entrega el 100% del saldo de su subcuenta de vivienda y las aportaciones bimestrales subsecuentes de 5% se aplican para amortizar el saldo pendiente. Acciones como esta, la institución contribuye a la estrategia del Gobierno de México de ampliar los beneficios del acceso a una vivienda para toda la población. Garantiza ISSSTE acciones de prevención y promoción de salud sexual y reproductiva. Cuidar la salud sexual, prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual son derechos humanos que el ISSSTE garantiza mediante servicios gratuitos de planificación familiar a toda la población mexicana. En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, que se conmemoró en este mes, brindamos un total de 360,211 consultas de planificación familiar a afiliados y población en general de enero a junio, en las cuales se proporcionaron 180,523 métodos antifecundativos. La jefa del Departamento de Calidad de Atención Médica, Marlene Mauri Rosillo, explicó que la salud sexual son los derechos para ejercer una vida sexual y reproductiva saludable, y van desde el acceso a educación hasta servicios médicos de calidad. En el instituto, los servicios de planificación familiar y de salud sexual y reproductiva están abiertos a derechohabientes y población en general en las unidades médicas de primer nivel y en las redes de hospitales, donde se cuenta con personal capacitado para orientar y dar atención sin importar la edad, orientación sexual, etnia o cultura. Logra ISSSTE adquirir 30 plazas de nueva creación para especialistas en San Luis Potosí. Con el propósito de ampliar la atención médica, brindar servicio de calidad sin necesidad de trasladarse a otras entidades, el instituto concretó 30 plazas de nueva creación para médicos especialistas en San Luis Potosí, en beneficio de 336,474 derechohabientes, informó la subdelegada médica María Guadalupe Vázquez Corona. Con la coordinación y apoyo de la directora general Berta Alcalde Luján, fue fundamental para cubrir las necesidades de especialistas en la entidad, que habían hecho falta en las unidades médicas desde hace varios años. Con esta contratación, avanzamos en la mejora en la atención a la salud de pacientes en la consulta de especialidades y procedimientos, lo que disminuirá traslados fuera de la región. Si quieres saber más o consultar algunos de los servicios que ofrece el instituto, te recomendamos entrar a gov.mx/ISSSTE o en nuestras redes sociales institucionales. Gracias por seguir con nosotros y antes de que les mencione cuáles son los programas, me gustaría decirles que la maestra Cecilia Flores es coordinadora del Programa Integral de Salud Mental, trabaja en el Hospital Regional 1 de Octubre y actualmente está en la dirección médica del ISSSTE. Y bueno, continuamos hablando. Estos programas a los que nos referimos, por ejemplo, para las personas adultas mayores, existen las casas de día, existen el programa Convive, donde se van bien rico a pasear, no sé, creo que tienen como sus fechas establecidas, pero se van a pasear y conocen gente, y entonces ya tienen actividad y tienen un ritmo de vida mejor, una calidad de vida mejor, ¿no? A esto me refiero. Como decías, hay varios programas para diferentes edades. Ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet, que es www.gov.mx/ISSSTE, y ahí van a encontrar varios blogs muy interesantes y se pueden informar. Y como derechohabientes y público en general, pueden acceder a ellos. Nos hablabas que existe la línea de la vida. ¿Tienes el número? Sí, esta línea de la vida es importante que nosotras lo tengamos. Igual, si por alguna razón lo anotamos en una agenda o en el celular y en ese momento no lo tenemos a la mano, ustedes pueden entrar a internet y se encuentra en cuanto inclusive se ponemos o googleamos esta palabra suicidio, aparece, ¿no? Porque es una de las acciones también importantes en materia de prevención. La línea de la vida es el número 800-911
2000. Y esta línea está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Entonces sí es importante que si alguien se siente con esta desesperanza, con esta desilusión y considera que empieza a tener estas ideas de riesgo, estos pensamientos encaminados hacia un tema asociado al suicidio, puede hacer acceso o puede tener este contacto con la línea de la vida en ese momento para que ayudemos en la contención y en esta prevención. Posteriormente, lo ideal es continuar con los servicios dentro del sector salud que corresponda. Nos hablabas que podemos acudir a la clínica. ¿El proceso cuál es? ¿Acudes a la clínica, agendas tu cita, vas con el médico familiar? ¿Cuál es el proceso? Si alguien considera que tiene alguno de estos síntomas, que está presentando a lo mejor a otros asociados, como hablábamos, a ansiedad, depresión, ¿no? Que tal vez no ha llegado a este nivel, puede acudir a su clínica, no necesita esperar que escale, ¿no? Sino puede acudir a su clínica de medicina familiar con su médico, le comenta esto y se va a hacer la referencia a los servicios o con los equipos de salud mental. De acuerdo a estas valoraciones que van a ir teniendo, va a depender del nivel en el que se brinde este seguimiento. Si alguien tiene alguna situación como una crisis de ansiedad, ¿no? Que ya estamos hablando de otros niveles, o que ya cometió un intento suicida y que el familiar estuvo presente o está a tiempo de intervenir, puede acceder a los servicios de hospitales generales y regionales para que puedan tener la atención. Dentro de los programas también que se tiene a nivel institucional es el manejo integral de urgencias en salud mental, nuestra guía número 20, que ya está implementada justamente en hospitales generales, regionales, en algunas clínicas hospitales, para que se haga esta intervención y se pueda dar un manejo a estas urgencias en materia de salud mental. Hay atenciones que se llevan también por parte intersectorial, que son, por ejemplo, en sector salud se lleva o se maneja o se conoce bien como Código 100, que es la atención de urgencias en el intento suicida. En nuestro instituto está, digamos que más amplio, vamos a ver si que a la cabeza en ese sentido, y está implementado esto, Código Morado, donde no nada más atiende esta urgencia por intento suicida, sino cualquiera asociada en materia de salud mental. Entonces esto es algo muy importante que también la población conozca, sepa que existe y que no importa si llegó, no soy derechohabiente, pero hubo un intento suicida en mi familia, puedo llevarlo, porque es una urgencia en salud mental y esta va a ser atendida y va a ser contenida, y posterior a ello se va a dar continuidad con las referencias correspondientes a las unidades que competan. En estas unidades médicas van a atender al paciente como debe de ser atendido. Me refiero a que le van a dar la atención y la importancia que se merece y no lo van a juzgar. Porque, digo, cualquiera podría pensar, ay no, ¿por qué voy? Si me van a juzgar. O, bueno, X situación, ¿no? Así es, pueden acudir sin ningún problema. Hemos trabajado fuertemente con esta implementación, al grado, como mencionaba, también de sensibilizar y concientizar a todo el personal de salud. Hemos alcanzado una capacitación significativa en todo el personal, no nada más en psicólogos o psiquiatras, ¿no? Esta capacitación se ha dado a enfermería, médicos, no nada más especialistas en salud mental, sino de urgencias, justamente de admisión continua, de clínicas de primer nivel, para que estén atentos a estas necesidades, ¿no? A visibilizar esta necesidad en materia de salud mental, no estigmatizar y al contrario, brindar una atención oportuna y que pueda darle seguimiento. Entonces, todos, ahora sí que el personal de nuestro instituto ha recibido estas capacitaciones para justamente romper esta brecha en materia de salud mental y el estigma que hay con respecto a las atenciones. Es bien importante esto porque como cultura mexicana a veces tenemos esta paradoja de celebrar la muerte, ¿no? El Día de Muertos, de lo bonito que es la muerte. Pero cuando se trata de una pérdida por suicidio o el dolor es profundo y obviamente impacta muchísimo en la familia, en los seres queridos, es devastador. Entonces, sí, como cultura mexicana a veces somos y reímos de ello y hasta decimos, ¿no? Ay, la vida es un riesgo, carnal. O esta parte que decimos que Dios nos da las peores batallas a sus mejores guerreros. Claro. Pero pues es importante, sí, quizás tomarlo con humor, pero visibilizarlo. Claro, y como bien dices, el tema de la muerte es un tema, pues ahora sí que importante para nuestra cultura, ¿no?
Tenemos una forma de digerirlo que es a través justamente de muchas tradiciones que tenemos como cultura mexicana. Sin embargo, la forma en que alguien fallece es el impacto que puede generar en la gente que quedamos, ¿no? En la familia. Entonces, si no es lo mismo que alguien de mi familia fallezca por una enfermedad, a que haya fallecido por un suicidio. Y aquí también es un tema que yo creo que sí es importante rescatar, porque la familia también requiere una atención. Sí. Y pensamos que nada más fue la persona que estaba padeciendo esto de salud mental, ¿no? Este problema en salud mental. No, también la familia requiere una atención, también la familia requiere un seguimiento, porque viene una etapa y un proceso de culpa en donde, como bien decíamos, ¿no? Conozco las señales, pero si ayer mi hermano me dijo que me quería y que estaba bien, ¿y por qué cometió esto? ¿No? O sea, pareciera que la señal no fue tan vista, entonces genera por ahí esa sensación de culpabilidad que es importante que trabajemos, que es importante que también entendamos que no es fácil digerir un duelo y se complica más cuando es este tema de suicidio, porque creemos que como familia a lo mejor pudimos haber hecho algo, que a lo mejor pudimos haber hecho que tomara una decisión diferente. Entonces, sí es importante que si alguien de nuestros derechohabientes, su familiar, ha cometido un suicidio, se dé la oportunidad de acercarse a los servicios de salud mental para entender qué es lo que está pasando, porque también un riesgo es que en las familias donde ha habido un suicidio puede repetirse justamente por este tema. O sea, está bien establecido que puede ser. Así es, es un factor de riesgo. Entonces, sí es importante que también consideremos a los familiares, que no minimicemos, porque fue un suicidio, lo va a vivir igual que otro duelo. No, puede ser un poco más complejo. Entonces, sí es importante que nosotros estemos atentos a estas señales o a estos factores de riesgo que pueden estar asociados al suicidio. Y la importancia de transformar ese dolor en un camino de prevención y de esperanza para los familiares. Así es. Sí decimos, ok, sí celebramos a nuestros muertos, pero también tenemos que empezar a cuidar a nuestros vivos, ¿no? Así es. Voltear a ver a quienes estamos, ¿no? Posterior o cercanos a un suicidio. Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle después de todo esto que hablamos y que es bien importante y ojalá nuestros escuchas lo tomen en cuenta y no lo echen en saco roto? Pero a ti, ¿qué mensaje te gustaría darles? Pues uno, que empecemos a romper esta barrera, que todos somos agentes de cambio en materia de salud mental, que hablar de nuestros problemas no nos va a hacer ni menos mujeres, ni menos hombres, ni menos médicos, ni menos especialistas, ¿no? O sea, todos podemos estar pasando por una situación en materia de salud mental, que hay programas ya no nada más en nuestro instituto a nivel nacional encaminados a la prevención de estos temas, porque hemos visto que es una situación que tenemos que trabajar en conjunto, que sumar, ¿no? En lugar de restar, y que romper esta barrera nos va a ayudar a romper el estigma asociado al suicidio, asociado a que si no lo hablo no va a suceder. No, si lo hablo inclusive puedo ayudar a prevenir. Y entonces cambiarnos este chip de que hay cosas que vamos a generar un mal, pensar eso nos va a detener. Entonces cambiar este chip que tenemos para ayudar a la prevención, y que pues bueno, dentro de nuestro instituto hay varias acciones, inclusive también olvidé comentar que hay un programa de orientación y consejería para el personal de salud, porque también a veces creemos que estamos bien y no, ¿verdad? Todos tenemos, como mencionaba, este factor de riesgo. Entonces también está este programa para que nuestro personal de salud pueda acercarse, pueda pedir apoyo en caso de ser necesario y pueda tener un seguimiento. También está enfocado para los médicos residentes, médicos internos, becarios. Todo el personal de nuestro instituto tiene acceso a este servicio. Maestra Ceci, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Agradecemos que nos hayas contestado estas preguntas, que no solo son importantes para quien padece o quien esté en riesgo, sino para toda la sociedad, como dijiste. Mi psicóloga me decía, porque le decía, no pasa nada. Y ella me decía, sí pasa, y pasa mucho. Así Entonces es. Hay que visibilizar. Y muchísimas gracias por esta plática tan amena. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Recordarles que no hay salud sin salud mental, y cualquier duda que tengan pueden escribirnos también al correo de saludmental@iste.gov.mx y podemos ahí apoyarles. Perfecto. Y bueno, gracias a ti por escucharnos. Y recuerda que el objetivo de este programa sí es la prevención, pero también es visibilizar y normalizarlo. Así es. Entonces, bueno, gracias que nos acompañaste. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias por la invitación. Bonita tarde. Gracias a ti, Ceci. Hasta pronto.
Pues maestra Cecilia, una vez más, pues le agradezco bastante que nos dé esta oportunidad para poder responderle a las personas que en redes sociales nos estuvieron preguntando sobre el tema de la prevención del suicidio. Y para todos los radioescuchas, soy Hugo Abreimi. Estoy parte en este podcast de Ya Oíste para poder responder las preguntas que todas las personas y la sociedad que tengan con respecto al tema de prevención del suicidio que se celebra este 10 de septiembre. Y pues, bueno, antes que nada, pues una vez más le agradezco bastante, maestra Cecilia, por estar aquí con nosotros y por ayudarnos también a responder. Un gusto es estar aquí con ustedes y sobre todo pues acompañando a todos nuestros oyentes a resolver estas dudas que surgen con respecto a este tema. Pues mira, aquí hay una pregunta, bueno, no es pregunta, sino es más bien comentario, o es es arroba dendela tinaja comparte una canción para aportar luz, que la verdad se agradece mucho que compartan este tipo también, no da más preguntas, sino comentarios para que las personas que están también ahí leyendo las preguntas y que vean también esos comentarios, pues que les ayude esa parte y que les ayude a ese sentimiento, porque creo que muchas veces también las personas externas nos pueden dar ese apoyo, más que nada. Claro, el compartir lo que a alguien le ha funcionado, sobre todo cuando ha estado bajo ese estado, bajo esos pensamientos, bajo esas emociones, puede ser de mucha ayuda para alguien más. Agradecemos ese compartir. Exacto. Y aquí hay una que la colocó arroba isa1290 que dice, ¿cuáles son los pasos antes o previos para que la gente se pueda dar cuenta? Y si hay un proceso similar o distinto para las personas, porque no todas las personas que se suicidan tienen alguna condición mental. Así es, efectivamente, como hablábamos hace un momento, o sea, no la única causa o el único factor que podamos asociar a esta conducta de suicidio va a ser el problema en materia de salud mental. Hay algunos otros factores, como ya habíamos hablado, que puede ser que alguien esté sufriendo violencia o algún tipo de abuso, que esté teniendo algún problema económico, algún problema también con sus relaciones interpersonales o inclusive con el consumo de sustancias o pues bueno, que esté pasando por una situación de alguna presión cultural, como el cumplir un rol, sobre todo en los hombros, que hablábamos también que es una alta incidencia, ¿no? Por este rol que tienen de que tener que ser proveedores y tener que cumplir un rol en nuestra sociedad. Entonces, esas son algunas de las causas más comunes que encontramos asociadas a esto. Sin embargo, pues hay que estar pendiente a todas las señales que también ya mencionábamos, como estas señales verbales, desde algunas frases de ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí, sería mejor que no hubiera nacido, ¿no? O sea, esos comentarios o esas frases que las personas llegan a decir es porque han tenido este pensamiento o lo ven como una opción, ¿no? Entonces, sí hay que estar atento a estas señales, así como cambios en su comportamiento, que veamos que si eran muy sociales o estaban muy en una convivencia con los demás y empiezan a aislarse. Esa también puede ser una señal de que algo no está bien, de que algo está pasando y repito, a lo mejor no pensar de inmediato que está teniendo estas ideas, pero que sí a lo mejor la situación que está pasando lo puede llevar a esta idea de desenlace del suicidio, ¿no? Entonces son varios aspectos a los cuales tenemos que prestar atención. También si empieza a tener algunos cambios emocionales, ¿no? Que empieza con síntomas de irritabilidad, de desesperación o inclusive ya con una sensación de desesperanza en donde siente que ya no hay una solución a sus problemas y que la vida no tiene inclusive sentido, pues es importante que nosotros lo tomemos en cuenta y lo prendamos como una señal de alarma. Ujú. Exacto, y más que nada para también que las personas que si tienen alguno o algún, o alguna persona, alguna familiar o algo que empiece a tener esos comportamientos, que se acerque a las unidades, para que puedan atender, para que puedan platicar. Y aquí, por ejemplo, está en Facebook, aquí Gabriela M. pregunta. Mi hija
Es maestra y no le dan atención en el ISSSTE. En psicología, urge un plan integral para maestras y maestros. Claro, mira, pues quiero informarles que el ISSSTE cuenta con un programa integral de salud mental para los 3 niveles de atención, que esto abarca nuestras clínicas de medicina familiar, unidades de medicina familiar, clínicas hospitales, hospitales generales, y los hospitales regionales en todo el país. Entonces, es un programa que se ha implementado y ha fortalecido todas las acciones que se tienen en materia de salud mental. Y también aquí es importante que si alguien tiene alguna sintomatología y alguien considera que requiere esta atención, desde su clínica de medicina familiar puede acercarse en su consulta, comentarles que tienen esta necesidad, que requieren de esta atención y se va a empezar a dar, ahora sí que a gestionar el proceso para que puedan recibir la atención en materia de salud mental. Si llegara a ser una urgencia porque hay alguna crisis de ansiedad o alguna descompensación porque tengan algún ya diagnóstico en materia de salud mental y se encuentre descompensado, pueden acudir también a las áreas de urgencias de nuestros hospitales regionales y generales para que puedan ser atendidos y puedan ahora sí que bajar esa agitación que puedan estar presentando. Entonces, si hay un programa, sí se cuenta dentro de nuestro instituto y es importante que ustedes también refieran esta sintomatología y esta necesidad con su médico familiar para que puedan tener la referencia correspondiente. Así es, y también recordarle a todas las personas que nos escuchan que ahora sí que cualquier persona puede ir, si tiene algún pensamiento o empieza a tener estos cambios o quieren ayudar a alguien, que se acerquen. Yo creo que deben de saber las personas que deben de acercarse, que no se cierra para nada y que cualquier persona puede ir para que puedan apoyarle. Así es. Y a ver, vamos ahora con estas preguntas de Instagram que nos están dando. Estas son preguntas que dan tanto en la parte de comentarios del video que invitamos a las personas y también por mensaje, que se entiende también que pues los mensajes privados pues son básicamente pues mensajes que a lo mejor no quieren hacerlo como de manera directa, pero pues también ayuda para hacer esta retroalimentación. Y miren, Sandy bueno, menciona, mi mamá se enoja y grita, pero también grita que se va a matar porque nadie la quiere. Entre mis hermanos y yo la relajamos y después de un rato se tranquiliza, pero nos preocupa que cuando esté sola lo haga. ¿Qué se puede hacer? Claro, pues esta es una de las señales justamente que hablábamos de alarma, de voltear a ver qué es lo que está pasando con tu mami. Efectivamente, pues hay que tratar de motivarla a que reciba una atención en materia de salud mental. Lo que ustedes están haciendo como familia también es algo muy importante, no dejar sola a la persona, ayudar a que se autorregule en esos pensamientos, en esas emociones, pero pues lo ideal es que ella pueda recibir una atención oportuna. Entonces, cuando ya esté tranquila, la sugerencia es invitarla a que reciba una atención ya sea en las unidades de medicina familiar o en los siguientes niveles de acuerdo a la necesidad y a lo que ya valore el especialista. También quisiera compartirles que existe una línea especial para este tema en cuestión de prevención del suicidio, sumando esfuerzos con Secretaría de Salud. Está la línea de la vida, que es el 800-911-2000, la cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año, que también es importante que tu mami a lo mejor la tenga a la mano en caso de que si algún día ustedes no están, ella pueda acceder a esta línea y recibir atención para tratar de calmar y aliviar todos estos pensamientos y en consecuencia iniciar un seguimiento en la atención en materia de salud mental. Así es, en esta línea cuando hablan o marcan les dan también apoyo, ¿cómo es esa parte?
Es una línea destinada justamente a la prevención del suicidio, entonces está manejada por especialistas en materia de salud mental, brindan una contención y una orientación sobre todo para que puedas continuar con la atención en donde sea que te corresponda. Vaya, por eso decía que esto es sumando esfuerzos, porque pues al final del día todo el sector salud nos unimos en algunos temas para fortalecer la atención y mejorar la calidad en la misma. Entonces, esta es una de las líneas que está abierta para cualquier persona, no importando si es derechohabiente del ISSSTE, del IMSS, de Secretaría de Salud, de Pemex, no importa, tú puedes acceder a esta línea, te brinda, aunque no inclusive tengas derechohabiencia, puedes acercarte a esta línea y vas a recibir esta atención prioritaria y te van a dar la orientación de cómo dar continuidad en esta atención para ayudar a dar este manejo integral en materia de salud mental. Exacto, ¿no? Y aparte es muy importante eso, y a mí me gusta mucho que mencionen que es para todos, no importa si son derechohabientes o no. La prevención del suicidio es algo que se tiene que trabajar y que la gente también escuche que no está sola y que tiene este apoyo también. Y Claro, y ese sí, es, perdón, que te interrumpa, no te justamente un preocupes. mensaje que queremos transmitir entre las instituciones es trabajamos juntos y juntas para la prevención del suicidio, ¿no? O sea, estamos sumando todos estos esfuerzos para que todos reciban una atención oportuna, que tengan una atención de calidad y pues podamos disminuir esta alta incidencia en materia de salud mental y asociada al suicidio. Así es. Y mira, ya para finalizar, Richie 001 menciona. ¿De qué manera se puede hablar o abordar el tema para que se pueda normalizar? Que creo que es algo muy importante porque no muchos saben cómo hablarlo o expresarlo. Las personas que sufren y las personas que están cerca de las que están sufriendo. Creo que es algo muy importante. Claro, justamente pues es empezar a trabajar en contra de este estigma, ¿no? Asociado al suicidio. Todavía hay un tabú en donde se piensa que si hablo del suicidio o toco este tema con la persona, entonces lo voy a empujar a que lo realice, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que no es así, que el visualizarlo, el darle este espacio a la persona para que pueda hablar de este pensamiento que a veces inclusive da miedo reconocer que lo tengo, ¿no? El saber que no voy a ser juzgado y que no voy a ser criticado por tener o llegar a esta posible solución ante mis problemas. Esa de entrada es uno de los objetivos importantes para poder romper este silencio y decir, hay que hablar de si te estás teniendo algún pensamiento para lesionarte, para dañarte de alguna manera, para pensar en que te quieres quitar la vida, ¿no? Hay que buscar ese espacio, sí, para poder verbalizar si existe ese pensamiento en la persona, para poder visualizarlo y que la persona reconozca que es momento de pedir ayuda, que es momento de que no tiene que vivir esto solo, que puede ser acompañado por personal en materia de salud mental para que pueda encontrar otras formas de resolver esas problemáticas que a veces sentimos que ya no hay otra salida, ¿no? Es a también ayudarnos a afrontar algunas emociones que se pueden estar presentando, como el miedo, la angustia, la ansiedad, ¿no? Y que a veces son tan intensas que no sabemos cómo autorregularlas y cómo manejarlas y pensamos que atentando con nuestra vida, pues sería la opción más viable. Entonces, sí es darle esta apertura a la persona de que pueda reconocer y validar que esos pensamientos pueden estar pasando por su mente o que esa son las soluciones que puede estar teniendo o considerando y que no está mal, que puede ser parte justamente de la suma de todos los factores que ya hemos hablado, ¿no? Y que puede ayudar o que puede buscar un lugar, un espacio en donde pueda encontrar respuestas diferentes y formas diferentes de afrontar esto que está viviendo y que pues lo va a hacer acompañado pues obviamente de los especialistas y también de sus redes de apoyo, que también eso es importante considerar que las redes de apoyo son fundamentales en este tipo de situaciones. Así es, pues maestra, Cecilia, le agradezco bastante que nos responda estas, pues estas dudas que tienen el público y las personas en redes sociales para poder, para decirles también a todas los que nos escuchan
que aquí estamos respondiendo con especialistas todas sus preguntas que tengan con este tema. Y la verdad, pues, qué mejor que ahora sí que se tenga estos espacios para poder responderles y que se quiten también esa duda. Así es. Pues le agradezco muchísimo y pues muchísimas gracias también por estar en este programa, en este podcast. Y pues bueno, le agradezco bastante. No, pues gracias a ustedes por la invitación y por justamente darle la importancia en este marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio a el tema de salud mental y a lo que estamos haciendo también de manera institucional para pues fortalecer esta atención para todos, ¿no? Y recordarles que no hay salud sin salud mental y que pues juntos seguimos avanzando. Así es. Y pues le agradezco bastante y les agradezco mucho a todos los que nos están escuchando y nos vemos la próxima. Hasta luego. Salud, Turismo. cultura, Deporte. Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.